Hola, soy Javier Castro, de Cierto Arte, y esto que ven acá es una ocarina, un instrumento que tiene mucha historia, creado de arcilla, y el vínculo para mí perfecto entre la tierra, el ser y el cosmos. Caminando por las calles de Santiago, en Maquiver, esquina del Teatro Municipal, en una tienda llamada Albéniz en esos años, entro y estaban estos ejemplares en venta, y me llamó la atención de que me encontraba por primera vez con una ocarina que está afinada en una forma tal que podría calzar perfectamente de la mejor forma con el teclado y con los requerimientos que yo estaba buscando en esos años. Para mí fue una satisfacción encontrarlo, pero me llamaba la atención que aquí decía grave en Fa, Ocarina Arcoiris, Chile. Y me puse a la búsqueda de quién era Arcoiris. Y fui buscando entre catálogos y me descubrí que es una fábrica exactamente nacional, una artesana nacional que trabaja en Quilpué, en la quinta región. Si bien viene de la herencia más europea, en este caso esta forma, nos genera la posibilidad de encontrar un instrumento melódico que tiene un arraigo en las culturas precolombinas, que tiene un arraigo que parte desde la tierra, porque esto es arcilla, de un barro que se hace con la arcilla y se transforma en este bello instrumento, cual fue moldeado por don Sergio García y Marco Donoso en sus talleres en Quilpué. Y para mí son los instrumentos principales en el sentido de los instrumentos melódicos acústicos que yo utilizo en las composiciones. De aquí nace este viaje para el cual mejor prefiero dejar al mismo creador de este instrumento, digamos no creador, pero sí al artesano que es capaz de crear estas piezas hermosas, que es don Sergio, en su taller directamente de Quilpué. Mi nombre es Sergio García Fariña. Después de varios caminos, digamos, en estudios como escultura, diseño industrial, viajes, visitas a museos y la necesidad de poder tener un oficio y ganarme la vida con ese oficio y ocupar, digamos, en ello todo el conocimiento que había adquirido antes en las áreas que te explicaba, me inicio yo en la construcción de ocarinas. Un libro de organología de Alejandro Enríquez, que hace un relato sobre la ocarina y donde puntualmente explica de que es un instrumento prehispánico y que está extinguido en el país. Eso es el incentivo para poder empezar a construir este instrumento, rescatar el instrumento. Los estudios previos los comencé el año 75, 1975. Y las primeras ocarinas ya salieron al siguiente año, el 76. Las primeras experiencias las tuve yo precisamente con músicos, porque yo no sabía nada de este instrumento, cómo se tocaba, en fin, y recurrí a algunos amigos de Viña del Mar. El conjunto Los Jaivas, por ejemplo, especialmente con Gabriel Parra, que fue siempre muy amable, muy abierto con nosotros, y también con el Gato Alquinta. El Gato Alquinta, cuando yo estudiaba diseño, él reemplazaba al profesor de taller. Así es que él hacía una ayudantía en diseño industrial. Así que como músico y como diseñador industrial, digamos, podía darme mejor explicación, digamos, de cómo funcionaba este instrumento, tal vez. Ellos no lo conocían mucho tampoco. Y también recurrí a Pancho Sasso de Congreso, que siempre ensayaban en el casino de Viña del Mar. Entonces, como yo vivía en Viña, era re práctico, y los tenía a todos cerquita, digamos, para preguntarles, oye, ¿de qué se trata este instrumento? ¿Cómo suena? En fin, y todo eso. Y ellos me ayudaron mucho.
También visité a don Víctor Rondón, que era un famoso profesor de flauta en Viña del Mar. Fui a golpearle su puerta allá en el departamento para saber, en fin, acerca de este instrumento. Y de ahí, lógicamente, la visita a los museos. El Museo Precolombino, allá con José Pérez de Arce, que es un conocedor de toda la historia de los instrumentos precolombinos, que ha hecho 2 exposiciones grandotas en el museo. Entonces él también me facilitó, digamos, mucho conocimiento y mucha ayuda. Sin la ayuda de ellos, sin la ayuda de un profesor de cerámica que tuve, el señor Padovani, Oscar Padovani, yo no hubiera podido llegar a esto. La ocarina, a través del relato que hace don Alejandro Enrique en su libro Organología del Folclore Chileno, la ocarina es un instrumento precolombino. Y con el tiempo llegué a saber de que el nombre ocarina no era precolombino, sino que tenía una raíz latina. Y los modelos estos largos, llamados actualmente submarinos, ocarinas, se llaman ocarinas, provienen de Italia, de un pueblo, una ciudad ahora, Budrio, en la provincia de Bolonia, en Italia. Entonces, don Giuseppe Donati fue el primer constructor, digamos, el primer diseñador de ese modelo de ocarina. En la América precolombina hubo un periodo de tiempo en que la mayoría de los instrumentos que conocemos ahora fueron hechos de arcilla. Por ser un material muy voluble, digamos, muy adecuado, digamos, para construir diferentes tipos de objetos. Y pienso yo, creo, que cuando ellos lograron tener un conocimiento de acústica, de técnica de construcción y de música, entonces emplearon este elemento, la arcilla, este material, para construir los instrumentos tal como ellos querían construirlos. Ahora, en Italia, lógicamente que comenzaron también a construirlo de arcilla, y actualmente hasta el día de hoy, desde 1854 por ahí comenzaron ellos, las hacen de arcilla. En la mayoría de las partes del mundo se construyen de arcilla los instrumentos. Ahora en Asia, lógicamente también, en loza, en porcelana y en terracota, como es este material. Primero que nada, yo pienso inmediatamente, digamos, voy a la parte precolombina. A mí me interesa mucho eso, de hacer un rescate de instrumentos de arcilla. Porque como le explicaba yo, muchos instrumentos se construyeron de arcilla. De hecho, hay hasta quenas de arcilla. Flautas de diferentes tipos, de pico, flautas globulares como la flauta zenú, de la cultura zenú al norte de Colombia. En fin, flautas de pan, que se construyeron en Perú. Y hay ejemplares en los museos de La Serena también. En fin, para mí me interesa esta parte, el rescate de instrumentos de arcilla, porque yo trabajo con arcilla. Entonces, y no solamente he tomado estos instrumentos precolombinos para construir, sino que también me he entusiasmado, digamos, para construir darbucas, por ejemplo, que también tienen su origen, es un instrumento árabe de percusión, pero es de arcilla. Y los udú también, de Nigeria, en África, también son de arcilla. O sea, me interesa esa parte. Y me interesa particularmente tratar de rescatar el máximo de instrumentos que están ahora detrás de los vidrios en los museos. Ahora, hay 2 premisas que me quedaron grabadas a fuego. En Bellas Artes, de que si uno se dedica al arte, hay que dar la vida, hay que consagrar la vida al arte. Esa es una. Y en diseño industrial, que la creación de un objeto tiene que cumplir la función para la cual fue creado.
Si nosotros hacemos instrumentos musicales, tienen que cumplir la función de un instrumento musical lo mejor posible. De acuerdo, hay varias proporciones acá. El volumen del instrumento es base para conseguir, en este caso, por ejemplo, una ocarina soprano en do. ¿Ah? El volumen interno, el tubo que se llama en acústica, tiene que tener una determinada medida, una capacidad, un volumen. ¿Ah? Supongamos que tiene 200 centímetros cúbicos. Partimos de ahí. Ahora, para que este instrumento esté afinado en escala de do, tenemos que combinar el volumen interno con las medidas que tiene el aeroducto, que es por donde uno sopla, la ventana, que es muy importante, el diámetro de la ventana en este caso, y el espesor que tengan las paredes del instrumento. Todos tienen que ir proporcionales, digamos, para que el instrumento quede afinado en escala de do. Ahora, es difícil en el caso de una ocarina, puesto de que la ocarina tierna, cuando uno recién la construye y la saca del molde, tiene otro tamaño, diferente a este. Por lo tanto, ya hemos calculado anticipadamente de que para llegar a este volumen interno que estamos hablando, la ocarina originalmente tiene que tener un volumen X más grande de capacidad. Tenemos que calcular la merma del material, que puede ser un 10%. Entonces, al calcular la merma de crudo, digamos de secado, y la merma de cochura, que hay otra merma, entonces recién nosotros vamos a poder obtener una ocarina afinada en do. Es un poquito complicado eso de explicar. Mientras más pequeño sea el instrumento, más agudo es. Este es el más agudo que tenemos. ¿Ah? Y dentro de este tipo ya podríamos llegar a este otro, que ya es mucho más grave. Este está afinado en escala de Si mayor. Como lo plantea Sergio en su taller, la creación de diversos instrumentos en distintos volúmenes generan distintas afinaciones. Él se ha esmerado en encontrar los volúmenes adecuados para encontrar las distintas escalas que pueden acoplarse mejor a la música. En el caso que uno necesitase, por ejemplo, un tema en do mayor, yo recurro a esta ocarina que está en do mayor y me permite enlazar perfectamente con la escala del teclado o un piano o una guitarra para ejecutarlo dentro de la misma escala. O en su caso, tenemos acá un ejemplar que está en sol mayor. Así como también a veces podemos buscar sonoridades más graves para acompañar una melodía que sea quizás un poco más introspectiva, un poco más de silencio. Como en este caso esta ocarina que tengo, que es un bajo en sol, que da un sonido bastante más profundo.
instrumento que al ser un resonador nos permite variar la afinación de acuerdo al soplo o al soplido. Entonces puede modificar la altura solamente con el soplo. Como también podemos... Y eso permite un elemento fundamental en el sentido de la melodía, de hacerla más libre en su expresión. Bueno, aquí hay ocarinas, por ejemplo, como estas. Esta ocarina la intercambiamos con un constructor mexicano. Es una tortuguita. Después tenemos este otro, que es un armadillo, un quirquincho, que es de un constructor costarricense. Este intercambio lo hicimos allá en Venezuela, en Maracay. Este instrumento es peruano. Es muy lindo como suena, porque es muy sofisticado además. Cada personaje tiene un sonido diferente, pero hay una cámara común para todos que los hace sonar a todos al mismo tiempo. ¿Quieres escucharlo? Si se puede, sería genial. ¿Sí? Acá. Este instrumento es una flauta globular, de la cultura zenú. También se le llama en Colombia flauta malibú. Y tiene como característica esta babilla que le llaman a ellos, que es como un caimán. Hablan ellos de que es uno de los poquísimos instrumentos que están afinados en la misma escala. Entonces, cosa curiosa en la música precolombina, puesto que nosotros no encontramos fácilmente un patrón de escalas musicales. Este guaco me lo regalaron fresquito, recién sacado de una excavación. Lo recibí yo en Guayaquil. No me acuerdo precisamente el lugar de donde lo sacaron. Y me lo regalaron el año 69. El año 69. Llegué con este instrumento acá a Chile. Llevo un instrumento muy curioso, digamos, en cuanto a su sonido y en cuanto a la construcción y la ventana que tiene acá. Produce un sonido muy, muy agudo. Si quieres te hago una demostración. Por favor. ¿Sí? Y si lo soplo más fuerte, vamos a quedar todos sordos, porque produce como especies de ultrasonido. Y el año 78 me encuentro con Marco en la calle y conversamos sobre la posibilidad de trabajar juntos. Así que Marco, estamos juntos desde el año 78. Para mí ha sido, primero que nada, una gran suerte que tuve haber conocido a Sergio, mi socio, y que él me haya enseñado a aprender este oficio, este trabajo. Y me ha dado la oportunidad de crear algo propio de la greda. Yo necesitaba también una persona que me ayudara, porque este oficio y las demandas, digamos, de las ocarinas iban creciendo. Él comenzó con los colores. Yo pensaba pintar, qué sé yo, a futuro, pero
como yo tenía una formación más o menos ya académica, decía yo, bueno, tal color, con tal color, qué sé yo, aquí y acá. No, ya no, es más arrojado. ¿Ah? Sí, me gusta pintar, me encanta de qué sé yo. Ya. Y Macanudo, él dio los primeros pasos en la pintura. Ahora yo le estoy dando vida y la estoy reactivando para que sea movible. Es como la greda cuando salga de un solo color. Pero uniformado. Claro, parejita, para que sea pareja. ¿Ves? Entonces ahí. Está más o menos parejita. Aquí estamos pesando los 500 gramos que hace el instrumento. Ahí. Le estoy dando la forma para que calce bien en el molde y me facilite a mí la hechura. ¿Tiene un grosor especial? Sí, sí, justamente las tablillas esas le da un grosor especial que se puede, ¿cuánto se llama? Para darle un buen afinado, para estar bien afinadita. Entonces este paño húmedo la conserva húmedo el instrumento. Ahí. Esto demora más o menos como media hora. Ahí. Ahí. Con esta peineta y el cosito se corta. Entonces, ¿qué pasa? Que esto va ahí. Se moja un poco. Ahí. Esta parte es la boquilla. Con este fierrito, el fierro se pasa ahí, se asoma ahí y le ponemos la boquilla. Esta es la boquilla. Ahí. Entonces ahora se cierra. Entonces ahora se pone este fierrito. Ahí. Ya, entonces ahora viene esto. ¿Para qué se hace eso? Esto es justamente para que pegue con ese. Se agarran la masa y se compenetre, o sea, ¿me entiendes tú? Porque después este va a estar hecho y ahí va a servir para que se agarre más las gredas. Es todo un proceso. ¿Eso es? Barbotina. De la misma greda ¿Ya? se le pone como una crema para que justamente pegue. Que súper pega con ese, ya no se despegan más. Y para que no
con este otro, para que no explote el instrumento, se le hace ahí un hoyito, para que suelte el aire. Entonces ahora viene esta otra mitad. Volvemos a tomar la greda aquí. Se ocupa toda la greda que pesé ahí en la pesa, porque eso es justo para el instrumento. Cada instrumento tiene un peso y según eso es el sonido que va a dar. Ya, entonces ahora lo vamos a cerrar. Ya acá. Entonces vamos a cerrarlo. Exacto. ¿Está bien así? Sí. Ya. Lo hacemos calzar bien. Y ahí. Y con el hoyito que se le hizo por el otro lado, lo quitamos aquí. ¿Quiere? Esa era la boquilla. Esta es la boquilla, claro. Entonces ya está listo el instrumento. ¿Con qué se pinta? Con engobe, tierra de color, engobe. Tierra de color. Cuando descubrimos que el bruñido era muy bonito y muy especial, empezamos a bruñirlas todas. Tiene que estar con dureza de cuero. Nosotros le llamamos dureza de cuero. Claro. O sea, no está dura la pieza, dura. La idea del bruñido es esconder las partículas más grandes y para que afloren las partículas coloidales que tiene la arcilla. Ahora esperamos que se oree un poquito, porque Sergio va a empezar a abrirle los hoyitos. Sergio, ahora tú te encargas de hacerle los hoyitos. Aquí prácticamente hay que abrir todos los orificios que son necesarios abrir, ¿no? Se abren con broca. Estos orificios son para el tiento. Compramos también las mantas de cuero de cabro, porque la badana de cabro es la badana más firme que hay. Todo esto tiene una medida, el aeroducto tiene una medida de entrada, una medida de salida, un largo. Aquí hacemos el primer orificio. Utilizamos diferentes herramientas. En la década del 90 conocimos una institución que exportaba. Y comenzamos a exportar ocarinas. Ahora, nuestras ocarinas han llegado a muchas partes del mundo. A muchas partes. Hemos hecho miles de ocarinas y tú te darás cuenta de lo que significó el trabajo, digamos, para poder producir ocarinas de buena calidad en cantidades. Eso es lo difícil. Una de las instituciones que más nos ayudó a nosotros fue la Universidad Católica de Santiago. Descubrimos un día de que había una feria allá en Santiago. Hicimos todo lo posible por contactarnos con los organizadores y nosotros obtuvimos una invitación desde el año 1983 en esa feria. Es la feria, la mejor feria que hay, una de las mejores de Latinoamérica.
es la muestra internacional de artesanía tradicional de la Universidad Católica de Chile. Y esta institución a nosotros nos lanzó. Fue realmente un acierto, algo formidable, que estábamos escondidos nosotros por acá. Y el hecho de participar ahí fue magnífico, hasta el día de hoy. Países donde hemos podido llegar: Inglaterra, Francia, Alemania, nos saltamos a Sudáfrica, Taiwán, Japón, Suiza, muchos países. Hemos vendido ocarinas, como te decía, por intermedio de esa institución, a muchos países. Es un poco complicada la venta actual. Nosotros ya no exportamos ocarinas, digamos, por intermedio de instituciones porque no nos conviene. Los intermediarios se dejan la mayor parte. No hay tiendas prácticamente que nos compren porque quieren comprar muchos a precio de huevo las cosas. Así que eso nos limita, ya no podemos entregar a tiendas, pero tenemos nuestra página web que es ocarinas.cl y tenemos un par de lugares de venta que son bastante importantes, digamos, por la concurrencia de público extranjero, como es el Museo Funk de Viña, que también nos abrió la puerta cuando dimos los primeros pasos ahí, y el Museo Chileno de Arte Precolombino también es otra parte importante, y Artesanías de Chile, una fundación que hay que antes fue nuestra. Artesanías de Chile, sí. La fundamos el año 2004, artesanos, y ahora ya no nos pertenece, desde el año 2008. Es una pérdida que hemos tenido nosotros. Hemos perdido muchas cosas los artesanos acá en Chile, por causa de el desinterés del Estado que tiene por este oficio. ¿Ah? Ese es el problema, porque si ellos realmente aquilataran el valor que tiene la artesanía acá como patrimonio, no tendríamos que estarle pidiendo limosnas a nadie. Habrían muchas ventajas para los artesanos. Nosotros queremos una ley de fomento de la artesanía. O sea, de una vez por todas, por favor, que en este país se den cuenta de que la producción en serie y la depredación de las materias primas no es el camino correcto. Nosotros descendemos, tenemos ancestros, civilizaciones cultísimas, ¿ah? Donde nosotros podemos inspirarnos en esos trabajos. Nosotros necesitamos esa ley de fomento para que podamos vivir dignamente, si eso es lo único que queremos. Ningún artesano pretende hacerse rico con el trabajo. Ya nos sentimos pagados en parte por poder trabajar en lo que hacemos. Pero necesitamos también dignidad, vivir dignamente, poder tener acceso. Hay algunos organismos que sí ayudan, como INDAP nos ha ayudado, como la Universidad Católica nos ha ayudado, como el Consejo de la Cultura, que ahora es Ministerio, nos ha ayudado. Pero hace falta más. Si las autoridades no tienen interés por la cultura, entonces poco lo que podemos esperar de ellos. Aquí entran los productos en grandes cantidades, a precios irrisorios, ¿ah? Y mucha de esa gente trabaja muy mal en esos países y se permite. Eso es inmoral, ¿ah? Aquí la cerámica se fue al hoyo prácticamente con la llegada de la cerámica extranjera. Nosotros pudimos ver cómo los talleres, donde habían creaciones magníficas,
quebraron, se terminaron. Si nosotros somos chilenos, protejámonos, protejamos los chilenos, el producto chileno. Antes que nada, primero que nada, la caridad comienza por casa. ¿Ah? ¿Cierto? Así ¿Ah? es, pues. Ah, Por qué casa. Pero la disposición siempre va a estar ahí, existe. Siempre va a haber Sí, sí. Tienes razón, Marco. ese amor por la arcilla. Vamos a seguir trabajando, ¿Sí? contra viento y marea, como dice un programa por ahí. Sí, école. Claro. Desde pequeños nos han enseñado en los colegios, en los liceos, en la educación básica, nos han insertado instrumentos como la flauta dulce, los metalófonos, y está bien, es un recurso totalmente válido. Sin embargo, creo que una gran deuda que tenemos como país, como cultura, es haber comenzado desde pequeños a buscar la metodología que nos permita vincularnos con los elementos que también son parte de nuestra cultura tradicional, y nuestra cultura tradicional desde el mundo precolombino, no solamente desde el mundo actual. Y creo que estos instrumentos, como la ocarina, habría sido muy interesante aplicarlos en la educación desde un inicio, saliéndonos de la escala, partiendo con un factor lúdico y haciendo hincapié en el hecho que es un elemento que nace de la tierra, que se amalgama para llegar a formar este elemento que nos permite traspasar las emociones en sonido. Por eso la ocarina es para mí un instrumento que me vincula y me permite, como decía anteriormente, esta conexión de la tierra al universo, de la tierra al cosmos y por ende la naturaleza completa.